Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Pérez Salazar, soy profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Unidad Saltillo. Esta es la segunda sesión de un muy breve curso introductorio al APA en el que estaré compartiendo algunos lineamientos muy generales, muy introductorios sobre cómo se realizan las citas dentro del texto que estemos escribiendo y cómo se llevan a cabo, cómo se aplican las referencias de las fuentes científicas que hayamos consultado. Muy bien, entonces el objetivo de esta unidad, de esta segunda sesión, si no has visto la primera, te sugiero que por favor revises los videos anteriores en mi canal para que tengas entonces la secuencia en el orden correcto. El objetivo para el día de hoy es, en primer lugar, conocer cómo se elaboran las citas de paráfrasis y, en segundo, hacer unos comentarios sobre el manejo de citas cuando estamos utilizando fuentes escritas en idioma extranjero, ¿de acuerdo? Cuando se hace alguna traducción. Muy bien, vamos a recordar muy brevemente lo que vimos en el video anterior, en la primera sesión de este pequeñísimo curso de APA. Vimos que cuando estamos escribiendo un documento y tomamos un fragmento tal cual fue escrito en las fuentes que hayamos consultado, eso se conoce como cita textual. ¿Okay? En la cita textual hay dos posibilidades. En primer lugar, las citas textuales cortas, que son cuando son menores a 40 palabras. Y en segundo lugar, las citas textuales largas, que ocurren cuando evidentemente hay más de 40 palabras. La principal diferencia está en el formato. En la cita textual corta, como podrás ver en este video de la sesión anterior, lo que ocurre es que nosotros insertamos dentro de los párrafos que estamos escribiendo esta cita, indicando el inicio de la cita con comillas, luego las palabras tal cual han sido escritas en la fuente original, y donde termina la cita, antes de las 40 palabras, cerramos con comillas y luego ponemos entre paréntesis apellido, coma, año, coma, la página en la que se encuentra. Cuando hacemos una cita textual larga, es decir, más de 40 palabras, el formato cambia y entonces la cita textual larga tiene que ir en un párrafo separado, ¿ok? Decimos comúnmente que se rompe el párrafo, es decir, hay un párrafo nuevo. La cita entonces cambia su formato también en el tamaño de la letra que estemos usando. El APA, la nueva edición de APA, posibilita más tipos de letra que en la versión anterior. Antes era solamente Times New Roman y Arial. Hoy se posibilitan otros tipos de letras. Sin embargo, hasta donde alcanza mi experiencia, la mayor parte de las editoriales y de las revistas científicas en las que he trabajado, prácticamente todas se han estandarizado en Times New Roman 12. Por lo tanto, mi muy respetuosa sugerencia es que nos ajustemos a estos lineamientos editoriales, que al menos en México son los más frecuentes. Insisto, Times New Roman 12, aunque ya sé, lo vuelvo a decir, que la nueva versión del APA permite más tipos de letra. Y el interlineado, la mayor parte de las editoriales y de las revistas con las que he trabajado, piden un interlineado de 1.5 y no de 2, como lo pide el sistema del APA, tal cual como está planteado. Entonces, en una cita textual larga, lo que hacemos es que si estábamos trabajando con Times New Roman 12, baja a Times New Roman 11. Y el interlineado, si lo teníamos en 1.5, baja a 1.15 dentro de un párrafo además interno, es decir, sus márgenes corresponden todos a el golpe de un tabulador. Muy bien. Y lo que vamos a trabajar hoy, lo que vamos a ver hoy, son las citas de paráfrasis. Estas otras citas son diferentes en cuanto a el tratamiento que le damos a esta información que estamos obteniendo de las fuentes. En lugar de hacer una reproducción tal cual como estaba escrito, lo que hacemos en una cita de paráfrasis es poner la idea
de ese autor o autora o autores en nuestras propias palabras. Esa es la gran diferencia entre una cita textual y una cita de paráfrasis. Lo vuelvo a decir, la principal diferencia consiste en que en las citas de paráfrasis tomamos una idea que no es nuestra y por lo tanto tenemos que dar todo el crédito, pero la ponemos sí en nuestras propias palabras. Entonces, vamos a ver que hay algunas diferencias también en cuanto a los elementos que están colocados en esta cita. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Miren ustedes, este es un documento de Walter Ong, un muy reconocido autor en el área de la comunicación. Nuevamente, disculpen ustedes el sesgo en los ejemplos, yo soy del área de comunicación. Y la idea central de Walter Ong en un texto que se llama The Writer's Side Audience is Always a Fiction tiene que ver con que cuando se escribe un determinado texto del tipo que sea, audiovisual, escrito, del tipo que sea, el autor de ese texto siempre concibe de alguna manera una audiencia. Hay lo que se conoce como una audiencia imaginada. ¿Ok? Esa es la idea principal. Entonces, en estos fragmentos que yo he destacado en esta lectura, en este material, la idea entonces que se plantea, la idea central que plantea el autor, Ong, no yo, por lo tanto lo tengo que citar, porque no es mi idea, es una idea de Ong, dice, así en términos muy generales, que el autor plantea que siempre que se elabora un texto se tiene una idea, aunque sea general, de quién pudiera ser su audiencia. Es decir, cuando estamos haciendo un TikTok, no es que sea para cualquiera, para nadie, no va al vacío, sino que podemos concebir más o menos quién nos pudiera estar recibiendo ese TikTok, quién pudiera consumir ese TikTok o una carta o un programa de radio, televisión o lo que sea. Es decir, siempre hay una audiencia imaginada, esa es la noción. Vamos entonces a ver cómo quedaría en nuestro texto. Vamos a reproducir, vamos a tener ahí muy claro, la idea es esta, y por eso está en itálicas, no es tal cual lo dijo el autor, sino es la idea general. Y dentro de la redacción, por supuesto, que debemos hacer una integración que permita entonces introducir la idea de la fuente que hemos consultado. Y más o menos queda de esta manera, es una posibilidad entre muchas posibles en torno a lo que podríamos estar escribiendo. Y dice, la comunicación de masas desde su sentido clásico plantea una distancia entre la audiencia y los creadores de un producto de comunicación, que es tanto física como simbólica. Hasta ahí yo introduje, esas son mis palabras para introducir la idea de Ong. Y luego, ahora sí, viene la idea de Ong. Aquí empieza, después de este punto y seguido, empieza la cita de paráfrasis. No obstante esta separación, Ong, y ponemos el año de la edición, 1975, plantea que siempre se tiene una audiencia imaginada, es decir, una idea, aunque sea general, de quienes pudieran consumir dicho producto. Muy bien, veamos entonces algunas características de la cita de paráfrasis, que como hemos hecho en este ejemplo. En primer lugar, como siempre, igual que en el caso anterior que en las citas textuales, tenemos que poner el apellido del autor, el primer apellido del autor. Siempre tiene que ir. Y esa es la manera en la que nosotros éticamente estamos reconociendo que esa idea no es nuestra. ¿De dónde la sacamos? Pues de ahí, la sacamos de este texto de Ong, que fue escrito en 1975, en este caso el año entre paréntesis. La gran diferencia con las citas textuales es que en una cita de paráfrasis no es necesario poner el número de página. Esa es la principal diferencia en los elementos que acompañan a una cita de paráfrasis en relación con las citas textuales. En la cita textual, recordemos, va el apellido del autor, el año en que se editó esa obra que estemos citando y la página en la cita de textual. Aquí no, en la cita de paráfrasis no es necesario poner esta página. Muy bien,
El formato, vamos a enfatizar el formato en el cual colocamos la cita de paráfrasis. Recordemos que aquí, en este caso, desde el principio hasta este punto y seguido, es la introducción que me permite presentar, con la que estoy enlazando a la cita de paráfrasis. La cita de paráfrasis realmente empieza aquí, donde dice: no obstante esta separación, Ong, 1975, plantea que siempre se tiene una audiencia imaginada, es decir, una idea, aunque sea general, de quienes pudieran consumir dicho producto. Esa es la cita de paráfrasis. Si se dan cuenta ustedes, hemos mantenido exactamente el mismo formato que el resto del documento. Si era Times New Roman 12, sigue siendo Times New Roman 12. No hay itálicas, no hay comillas. Vamos a ser muy enfáticos. En APA las comillas solamente se utilizan para una cita textual, nada más. Es el único caso en APA donde utilizamos las comillas. Si alguien quiere, y esto ya es punto y aparte, esa parte de la cita de paráfrasis, si alguien quiere enfatizar algún término o alguna palabra, entonces se usan itálicas, pero no comillas. Lo vuelvo a decir, esto es un error muy común. Las comillas en APA solo se usan para citas textuales. Entonces, si en el texto abrimos comillas, es porque estamos poniendo una cita textual. Y al final cerramos comillas, ponemos el apellido del autor, el año y la página. ¿Ok? No es para enfatizar términos, las comillas. Muy bien. La siguiente reflexión es muy, muy importante. Es fundamental, es indispensable que estemos respetando la esencia de lo dicho por los autores consultados. Es muy, muy importante. Aquí, por supuesto, que se revelan nuestras competencias en capacidad lectora, ¿ok? Ser capaces, entonces, de hacer una apropiación, una comprensión de lo que los autores nos han querido decir. Tenemos que respetar lo que dicen los autores. No podemos poner en sus palabras ideas que no han dicho. ¿Okay? Eso es algo muy importante que tenemos que estar siempre cuidando en términos de un manejo ético de los autores que estamos consultando. Hay que respetar lo que dijeron. ¿Okay? En términos generales, esa es la forma entonces en la que se coloca una cita de paráfrasis. Lo vuelvo a decir, ponemos en nuestras propias palabras las ideas que hemos tomado de algún autor o autora o autores que hayamos consultado. Muy bien, lo siguiente que vamos a ver en la sesión de hoy tiene que ver con el manejo de fuentes en idioma extranjero, que es un caso muy frecuente para nosotros los hispanohablantes. Debemos recordar que algo así como entre el 85 y el 90% del conocimiento que se genera a nivel mundial en ciencias sociales está publicado en inglés, no en español. En español es algo así como el 10%, 8%. Muy bien. Por eso es muy frecuente que nos encontremos con que estamos utilizando fuentes en idioma extranjero y pueda surgir la duda. Bueno, si voy a poner una cita, ¿cómo le hago? ¿Cómo pongo una cita de una fuente que está en idioma extranjero? Muy bien. El lineamiento, en términos generales, es este. En citas textuales, vamos a poner la cita textual en el mismo idioma que estemos escribiendo. Lo más probable es que ustedes estén escribiendo en español. Por lo tanto, si la fuente originalmente estaba en inglés, vamos a traducir ese fragmento al español. Siempre tenemos que poner todas nuestras citas en el idioma en el que estemos escribiendo. Si por alguna razón, para alguna revista extranjera, estamos escribiendo en inglés, bueno, entonces, si nuestras fuentes son en inglés, pues van en inglés, no hay problema. Pero si nuestras fuentes algunas son en español, no lo vamos a poner las citas en español. Tenemos que poner las citas, en este caso, en inglés, porque el documento que estamos escribiendo es en inglés. Esa es la regla. La regla tiene que ver con una capacidad de comprensión de los idiomas, es decir, aunque, insisto, el inglés sea un idioma
que en términos generales es comprendido en buena parte del mundo a partir de una serie de procesos sociopolíticos que ahorita no vamos a discutir, el caso es que no podemos asumir que todo el mundo entiende el inglés. Si estamos escribiendo en español, no podemos asumir eso. Imagínate que tuvieras entonces tus fuentes en coreano o en japonés o en ruso o en árabe y que tú fueras capaz de leerlo, qué bueno. Pero tus lectores no necesariamente. Ese es el sentido. Si estás escribiendo en español, las citas se ponen en español, se traducen. Si estás escribiendo en inglés, las citas se ponen en inglés. ¿Ok? En todo caso, y estoy hablando todavía de las citas textuales, en todo caso, si queremos ser muy transparentes del proceso creativo en nuestros trabajos, cuando hagamos estas traducciones, lo que podemos hacer es que al final podemos poner un pie de página, después de que cerremos las comillas, o en el caso de cita textual larga, después de este párrafo independiente. Cuando termina la cita, entonces, pie de página, y en este pie de página podemos poner la aclaración, cómo se hizo la traducción. Si yo tengo suficiente solvencia en ese idioma, puedo hacer la traducción yo mismo, yo misma, y ponerlo ahí, traducción propia. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que haya contratado a algún perito, algún profesional que me haya hecho la traducción. Lo pongo entonces y lo señalo de esa manera. Y si utilizamos un servicio de traducción automática, por ejemplo, el traductor de Google, que cada vez es más preciso, empieza a ser cada vez más preciso, entonces señalarlo así. Únicamente para, insisto, contribuir a la transparencia en el proceso creativo de nuestro documento. El sistema de APA no señala esto, no dice que esto sea necesario de ninguna manera, pero es una sugerencia si es que queremos señalar cómo es que se ha hecho esta traducción. Y en el segundo caso, en el caso de las citas de paráfrasis, bueno, pues es evidente que si lo estamos poniendo en nuestras propias palabras y estamos escribiendo en español, pues la idea, como en el ejemplo que vimos hoy, en este texto de Walter Ong, aunque hayan sido originalmente escritas en inglés, cuando las ponemos en nuestras propias palabras, van en español. Si estamos escribiendo en inglés, la cita de paráfrasis va en inglés, como ya lo hemos señalado. Muy bien. Recapitulemos entonces en lo que hemos tratado en esta segunda sesión de nuestro breve curso de APA. Las citas textuales se utilizan cuando es muy importante que pongamos tal cual las encontramos las palabras de un autor. En ese caso es cuando utilizamos las citas textuales. Si no tenemos esa imperiosa necesidad de poner exactamente las palabras de los autores que estamos consultando, entonces utilizamos citas de paráfrasis y presentamos las ideas de los autores con nuestras propias palabras. Y con ello damos cuenta de que nos hemos intelectual, cognitivamente realizado un proceso de apropiación, es decir, que hemos comprendido estos textos y que somos capaces de poner en nuestras propias palabras estas ideas que pueden ser a lo mejor muy complejas. Y por eso, por esta segunda razón, por dar cuenta de este proceso cognitivo que hemos llevado a cabo, es preferible utilizar citas de paráfrasis a las citas textuales. Insisto, salvo que por cualquier razón sea muy importante que reproduzcamos las palabras tal cual como estaban en la fuente original. En todo caso, sabemos que los formatos son distintos en uno y en otra situación. En el caso de las citas textuales, lo vuelvo a decir, son 3 elementos: el apellido del autor, el año en el que se hizo la edición de la obra que estemos citando y la página. Y en el caso de citas de paráfrasis, solamente son necesarios estos 2 primeros elementos, las páginas no. Es decir, el apellido del autor, solo el primer apellido. En el cuerpo del texto, insisto, solo se pone el primer apellido, no sus iniciales, el primer apellido y el año en que se hizo la edición. Y como lo hemos comentado, en la elaboración de las citas, tanto de paráfrasis como textuales, cuando nuestras fuentes están en idioma extranjero, tenemos que ponerlas en el mismo idioma en que estemos escribiendo nuestro documento.
Muchas gracias por la atención. En las siguientes sesiones empezaremos a ver cómo es que se hacen las referencias a los 5 tipos de fuentes científicas más utilizadas en la escritura académica. Hay muchas fuentes y el sistema de citación de APA, ahí está, ahí dice cómo es que se hacen esas citas a esas otras fuentes, pero las 5 que vamos a revisar aquí son el libro, el capítulo del libro, el artículo, las ponencias, presentaciones en vivo, más bien, y las tesis. Esos son las 5 fuentes, las 5 tipos de fuentes científicas más frecuentemente utilizadas. Si quieres checar cómo se hace la referencia de alguna otra fuente distinta a estas 5, te pido entonces, por favor, que consultes de manera directa el estilo de citación de APA, ya que en este pequeño curso no lo cubriremos. Nuevamente, muy agradecido por la atención y por favor no se pierdan los siguientes capítulos, las siguientes sesiones. Hasta luego, que estén muy bien.